Tarde te damos las gracias, Padre eterno, Padre bueno, Padre maravilloso, por esta nueva oportunidad que nos has brindado, Padre. Gracias por este día tan precioso que nos has regalado esta bella tarde. Gracias, Padre, porque en medio de tantas circunstancias, Padre, tú nos permites seguir aún, Padre, conociendo de tu palabra, compartiendo de ella. Padre, te pido en esta tarde que sea tu Ruaj HaKadosh, mi Rey de Gloria, tomando mi vida, Padre, colocando las palabras en esta enseñanza, en este estudio, que podamos aprender de estas dos mujeres, que cada enseñanza que nosotros hemos recibido, hemos tomado durante todo este tiempo, Padre, que compartimos, que nos reunimos por este medio, Padre, virtual, Padre, para compartir de tu palabra, para aprender de ellas, Padre, para aún así en medio de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, de nuestro pecado, Señor, podamos nosotros seguir perfeccionando y seguir avanzando, Padre. Toma el control de mi vida, el control de cada una de mis hermanas, toma el control del fluido eléctrico, Padre, de esta tarde, Padre, de todos los computadores, de la parte técnica, de la parte virtual, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Rey de Gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Padre de la Gloria. Amén y amén. Bueno, mis amadas, damos inicio, como ya les había comentado. En esta tarde vamos a compartir de dos mujeres, una mujer joven y una niña, por decirlo así, una adolescente. El primer tema corresponde a una mujer llamada la Tsunamita. Quiero hacerle, antes de dar inicio al estudio, quiero hacerle una pregunta a las hermanas. ¿Qué conocimiento tienen ustedes o qué saben de esta mujer llamada la Tsunamita? Dos hermanas, tres hermanas que me puedan decir, ¿qué saben ustedes de esta mujer? Dos hermanas, tres hermanas. La hermana Elsa levantó la mano. Bueno, mi amada hermana Cedi, Shalom, el Señor la guarde, Shalom para todas. Como un día estábamos comentando las dos acerca de este tema, hablando acerca de la Tsunamita. Así lo que recuerdo de lo que he leído de la Tsunamita, que era una mujer que servía al Señor, era casada, pero no tenía hijos, y era una mujer que hospedaba a Eliseo. Ya, y siempre estuvo allí solícita, sirviendo. Era una mujer muy generosa y, ¿cómo es que se llama? El Señor permitió que tuviera un hijo. Eliseo le preguntó a ella de que qué le podía conceder, algo así, pero hasta donde recuerdo no te puedo decir a ciencia cierta porque la verdad es que no he leído últimamente el tema, pero lo que recuerdo, lo que leí en algún momento es de que ella nunca de su boca dijo que realmente quería un hijo. Eso fue algo que Eliseo pensó y dijo con su siervo hablando. Vieron que ella no tenía hijos y oraron y el Señor permitió y le dio la bendición acerca de un hijo, y luego ella después el niño se le enfermó y en algún momento ella le dijo a Eliseo si ella nunca había pedido hijo, ya porque ahora el hijo se le enfermaba, se murió, ya entonces más o menos así, a grosso modo y tarareando, parafraseando la palabra, eso es lo que recuerdo. Correcto. ¿Otra hermana? ¿Alguien más? ¿Otra hermana? Ay. ¿Nadie más? ¿Me están escuchando? Sí, hermana Seri, la estamos escuchando. ¿Alguien más que quiera aportar algo acerca de esta mujer? Hermana Vilmaida. Sí,
Sí, hermana, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, a mí me encanta la fortaleza, la fe que tiene esta mujer cuando se le muere el hijo y lo deja en el aposento del profeta y lo va a buscar. Y de verdad, ella en ningún momento mostró como que se murió, sino que esperó en Dios. Sí, señora, así es. ¿Alguien más? Bueno, de acuerdo a lo que han dicho las hermanas, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esta enseñanza de acuerdo a lo que dijo nuestra hermana Elsa y nuestra hermana Vilmaida? Lo que acaban de decir las hermanas con respecto a esta mujer de que mostró una templanza, que nunca pidió un hijo, que fue favorecida por el Eterno a través del profeta Eliseo. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esta enseñanza? Dos hermanas más, que no sea ni la hermana Elsa ni la hermana Vilmaida para continuar. ¿No hay nadie? Bueno, entonces al finalizar la enseñanza, miraremos a ver qué nombre le van a colocar ustedes a esta enseñanza y cómo se identifican cada una de ustedes con ella. Bueno, seguimos. Levantaron la mano la hermana Angélica y la hermana Vilmaida. Ok, perfecto. Adelante. Shalom a todas mis amadas hermanas, bendiciones. Bueno, de acuerdo a el repasito que yo hice y lo que ya dijeron nuestras hermanas, que pienso que resumieron todo, las características de esta mujer, yo le podría colocar que es un ejemplo de perseverancia y de muná. Correcto, hasta ahí. Correcto. Ese sería un título para usted. Una mujer de perseverancia y de emuná. Ese sería el título que usted le daría. Exacto, una clave del éxito. Okay. ¿Alguien más para continuar? Si no, lo dejamos para el finalizar la enseñanza. Yoleida levantó la mano. Elsa Yoleida. Shalom, mis hermanas. Shalom, shalom, amada. Bueno, como decía mi hermana Angélica, escuchando todas y de parte tuya también algunas características, bueno, sé que también nos vas a exponer otras más, pero y por algo que estuve medio leyendo, podríamos también decir, o como título, no sé, fue una mujer generosa, ya entonces le pondría también por ahí ese título. Correcto. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, mis amadas. Como ya les dije, esta mujer llamada la Tsunamita, yo no le coloqué ningún título, porque es una mujer, como ustedes acaban de decir, de muchas cualidades, de muchas virtudes, y de ellas vamos a estudiar varias. Introducción del estudio. La magnífica historia de esta mujer tiene su inicio en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 38. Se sitúa en días oscuros de la historia de Israel. El rey de Israel hacía lo malo ante los ojos del Padre. Segunda de Reyes 3:2. Eso que le acabo de citar lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 3:2, que aún el pueblo continuaba haciendo lo malo delante de los ojos del Eterno. En el reinado de ese rey, en el momento donde los ídolos dejados por sus reyes antiguos el rey de Israel hacía lo malo ante los ojos del Padre, donde los ídolos dejados por su antiguo rey aún seguían siendo adorados. A pesar de la baja condición espiritual del pueblo, encontramos a esta mujer sin nombre, pero con un luminoso ejemplo de cualidades reconocida e importante, con un estatus de alta estima, conocida como la Tsunamita, en honor a la tierra de Sunem, lugar o territorio donde ella vivía. Se encontraba a unos 30 kilómetros aproximadamente del Monte Carmelo.
Sunem hacía parte del recorrido frecuente del profeta Eliseo, donde se vislumbra a través de la escritura la historia de esta mujer digna de imitar por sus muchas virtudes. Mujer de carácter piadoso que ofreció su hogar al siervo del Eterno, es decir, al profeta Eliseo. El Señor muestra su poder en la vida de esta dama o de esta mujer, primero al darle un hijo y después resucitándolo, luego restituyéndole todos sus bienes. Entonces, nos damos cuenta que en esta introducción que les acabo de detallar, también es lo que ustedes acaban de decir, mis amadas hermanas. Una mujer de muchas cualidades, una mujer importante, una mujer ejemplar. Seguimos. Bueno, continuamos leyendo y vamos ahora sí al desarrollo total de este estudio. Eliseo y la tsunamita, como bien ya les he dicho, o ustedes también lo han esbozado, de que esta mujer no aparece con un nombre, simplemente aparece la tsunamita. Muchas versiones dicen la tsunamita, otras dicen Eliseo y la tsunamita, y así sucesivamente. Y yo la dejé tal y cual como la encontré de la Biblia, en la cual tomé todo el estudio, así como está Eliseo y la tsunamita. Entonces vamos a desarrollar parte de las cualidades de esta mujer. Pero primero quiero analizar un dato muy importante en este estudio. Esta mujer se llama la tsunamita ya yo se lo dije en la introducción, pero ¿qué sucede? Vamos a analizar un dato importante. Esta mujer era de la tierra de Sunem, o del territorio de Sunem en hebreo, con H. Sunem sin H y Sunem con H es en hebreo. Sunem se encontraba, como se los dije en la parte introductoria, se encontraba al norte perdón, mi hermana, de Gilboa, en la parte del sur del valle de Jezreel. Esto estaba, digamos, a 30 kilómetros, lo que les dije ahí en la parte introductoria, del Monte Carmelo, territorio dado a la tribu de Isaacar. ¿Quién era Isaacar? Recordemos que Isaacar era uno de los hijos de Jacob, hacía parte de las 12 tribus. Entonces, este territorio, de acuerdo a lo que estudié en parte de atrás, fue dado a él en el momento en que se hizo la repartición de las tierras, cuando se hizo el repartimiento a las 12 tribus de las tierras, sacando pues a la tribu de Leví, que a él no le correspondió en su momento territorio alguno. Entonces, esta parte donde se encontraba Sunem o Shunem le correspondió a Isaacar. ¿Qué significa Sunem? ¿Qué han escuchado ustedes decir o si tienen conocimiento? ¿Qué significa Sunem? ¿Alguien que sepa o no? Si no, no importa. Bueno, como no hay ninguna hermanita que haya levantado la mano, Sunem, de acuerdo al estudio que realicé, lo que investigué, Sunem significa descanso, lugar de reposo, parada. Es decir, era un lugar donde, por eso se llama lugar de descanso, lugar de reposo, parada, donde el profeta Eliseo llegaba constantemente cuando hacía su recorrido del Monte Carmelo, donde él residía, donde él vivía, a la parte de Sunem. Es decir, él hacía su parada en ese territorio de Sunem. Bueno, entonces nos miramos entonces que a raíz de esto, este es el nombre que se le da, ese apelativo a esta mujer tsunamita, dado al territorio de Sunem. Su nombre no tiene un significado como tal, simplemente la tsunamita como un apelativo a ese lugar donde ella vivía. Sunem, Sulamita. Sunem, Tsunamita. De ahí se deriva o se origina su nombre. Ahora sí, vamos a ver unas cualidades de esta mujer.
Miremos entonces varias cualidades que esta mujer, una mujer de nombre desconocido, conocida con el apelativo de la Sunamita, honora al territorio de Sunén. Rasgo notable de esta mujer, una mujer rica, una mujer reconocida dentro de su pueblo e importante, destacada por su emuná y su obediencia, tal y cual como ustedes lo dijeron, mis hermanos, una mujer de fe, una mujer de obediencia. ¿Cuál fue la fortaleza de esta mujer? Templanza ante las circunstancias. ¿Y por qué decimos templanza ante las circunstancias? Porque más adelante ella vive un episodio, una prueba, dos pruebas bastante difíciles, que de dicha prueba esta mujer podemos aprender de ella durante el desarrollo del estudio, toda esa fortaleza, toda esa templanza y esa prudencia que caracterizó a esta mujer. La historia de esta mujer inicia en el segundo periodo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Su hospitalidad y sujeción. Alguna hermana que si quiere, pues me puede leer desde el versículo 8 hasta el 11. Yo lo tengo en la pantalla, pero alguien que quiera leerlo, pues lo puede hacer. Adelante, mi hermana. Shalom, hermanitas. Palabra del Eterno. Si se me escucha bien, que lo tengo aquí en el teléfono. Sí, señora. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que la invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Amén. Y allí durmió. Entonces miremos a ver por qué yo le coloqué su hospitalidad y sujeción. Es una de las características de esta mujer, una de las cualidades, de las virtudes de esta mujer. Una mujer, como lo cita la hermana Arlé dentro de los versículos 8 al 11, donde aconteció un día que pasaba el profeta Eliseo. Es decir, el profeta Eliseo llegaba constantemente a ese sitio, a ese territorio. Era su lugar de parada. Ahí hacía su estación, reposaba, descansaba y comía. Pero esta mujer, una mujer, yo, aparte de ser una mujer hospitalaria y de sujeción, miraría también que fue una mujer con discernimiento, porque como se lo dije en la parte introductoria, que el pueblo vivía haciendo lo malo, vivía adorando ídolos, pero vemos que esta mujer, con toda esta característica de darle un hospedaje a Eliseo, me da a entender a mí, puedo inferir de que esta mujer, con ese discernimiento, era una mujer que se había guardado, era una mujer que no estaba contaminada. ¿Por qué? Porque le ofreció al varón de Dios, al varón del Eterno, al profeta, hospedaje. Le hizo una invitación a su hogar, una invitación a su cosa, y sin ningún interés. Vemos que sin ningún interés, más adelante lo vamos a ver, una sencilla invitación al profeta desató en ella una gran bendición, desató en ella algo que ella no lo esperaba, no lo pedía, pero el Padre se lo permitió, se lo entregó. Entonces vemos que una hospitalidad sin interés, sin ningún cambio. Tú me das, yo recibo. Lloro esperando algo. No, esta mujer simplemente sabía quién era el profeta y quería que en su casa reposara eso que tenía el profeta. Así que, como dice el texto, ella lo invitó, pero aparte de eso, de esa invitación, ella no la hizo solamente, digamos,
yo soy la esposa, como a veces nosotras, las que tienen sus esposos, o bueno, de pronto hasta yo que no lo tengo, pero que digamos que soy la matriarca de mi casa, nosotras a veces decimos, no, voy a invitar a X persona que venga a pasarse unos días a mi casa, una estadía, ¿verdad? Y yo lo hago porque no tengo a quien pedirle autorización. Pero vemos que esta mujer, para poder darle este hospedaje al profeta Eliseo, ahí es donde entra la sujeción de ella. No porque ella no fuera una mujer de pronto de que no fuera a tener autoridad dentro de su hogar. O sea, ella sabía hasta dónde era su límite como esposa, porque ahí vemos que vemos que ella le dijo a su marido, he aquí ahora, sé que él siempre pasa por nuestra casa, es un varón santo del Eterno, de Elohim, una mujer observadora, una mujer que observó constantemente a Eliseo, que le siguió los pasos a Eliseo, y puedo yo ver y analizar, la palabra no lo dice, pero yo puedo analizarlo de que esto pasó repetitivamente, que Eliseo llegaba constante, y ella le dice a su esposo que si lo invita a su casa, si le hacen un aposento, si le hacen una habitación, y miren que su esposo no se negó, un esposo que entendió lo que aquella mujer había discernido, entendió lo que aquella mujer le estaba pidiendo, un esposo que no le estorbó a ella, que esa bendición, que ese profeta llegara a su casa, viviera con ellos allí. Y puedo también seguir analizando que durante todo, él dice que la habitación se le hicieron, muchas versiones dicen una parte alta, le pusieron en el aposento, le pusieron una cama, le pusieron un candelabro, le pusieron una mesita, y él ahí reposaba cada vez que hacía su parada, hacía su estación. Me imagino que allí ella pues empezó pues a tener mucha amistad, mucha relación con el profeta, pero nos damos cuenta que el profeta también estaba enfocado en lo suyo, porque el profeta, más adelante vamos a seguir analizando de que el profeta no tenía ni conocimiento ni idea de que esta mujer no tenía hijos. O sea, el profeta estaba en lo suyo también, en lo suyo. Sigamos leyendo. Entonces, de ahí se desprende la hospitalidad y la sujeción de esta mujer, la hospitalidad, hacerle esa invitación al profeta, a una persona extraña, una persona que no era su familia, pero que ella sabía que tenía algo especial y era la presencia del Eterno. Igual no lo hizo sola, lo hizo en conjunto con su esposa, como debe de ser. Se lo puso en conocimiento a su esposa. La sujeción lleva a eso. No a que de pronto el esposo, no a que yo soy el que mando, no. Fue una mujer muy inteligente, una mujer muy sagaz. Y miren todo lo que propició, todo lo que se desarrolló después. Entonces nos damos cuenta en el versículo 12, no sé, otra hermana que me pueda leer allí los dos versículos. Yo, mi hermanita. Sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí, señora. Ok, dijo entonces a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Correcto, hasta ahí, mi amada. Miremos entonces, en estos dos versículos existe un llamado, un reconocimiento por su generosidad. ¿Por qué un llamado? Porque nos damos cuenta que el profeta le dice a Eliseo, llama a esta mujer, llámala tsunamita, llámala. Yo analizo cuando les dije que cuando iniciamos, que qué significaba Sunem, reposo, parada. Y de ahí se desprende el apelativo de tsunamita. Esta mujer vivía en shalom, vivía en reposo, en tranquilidad, vivía en paz.
porque al desprenderse de su nombre, del territorio de Sunén, que significaba Sunén, parada, reposo, esta mujer era una mujer de shalom, era una mujer de paz, de tranquilidad. La circunstancia de no tener un hijo, que es lo que vamos a ver adelante, que es la bendición que ella recibe, no la afectó para nada. Entonces nos damos cuenta, el profeta le dice a su siervo, llama a esta mujer, y esta mujer fue atenta a ese llamado. Ese llamado la llevó a un reconocimiento por su generosidad. Entonces, cuando el profeta dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le hace una pregunta, y ella muy sabiamente, muy prudentemente, las palabras precisas, le dice, ¿quieres que hable con el rey por ti? Con el ejército. Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, yo soy de mi pueblo, yo soy de aquí, yo soy importante, porque muchas versiones dicen una mujer importante, dice, otras dicen una mujer distinguida, muchas versiones lo que le estoy diciendo, importante, distinguida, otras versiones dicen una mujer notable, entonces nos damos cuenta que ella le responde muy sabiamente, unas palabras precisas, no se desbocó a decir, no, que esto, que lo otro, no, yo habito en medio de mi pueblo, yo soy de mi pueblo, yo conozco al rey, yo conozco al gobierno, yo conozco a todo el mundo. Ya, seguimos. 14, ¿puede seguir, amada Patricia? El 14, 15, 16 y 17. Claro que sí, hermana. El 14. Sí, 14, 15, 16 y 17. Dijo, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Perfecto, nos damos cuenta, Eliseo le hace un llamado y ese llamado desata la bendición, un reconocimiento a esa generosidad, a esa sencilla invitación que ella le dijo al profeta, al coger un espacio de su casa y brindárselo a ese hombre. Pero vuelvo y les digo, mis amadas, el profeta Eliseo estaba enfocado en lo suyo también, porque manda a su siervo a preguntar, llamarla, y ella viene y se para. Dice la misma escritura, y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, ¿qué puedo hacerse? ¿Qué puede hacerse entonces por ella? Y respondió, ella no tiene hijo y su marido es anciano. Entonces vemos aquí que esta mujer era joven. Pues yo puedo analizar de que esta mujer era joven, porque no dice tampoco la Torá, no dice la escritura que esta mujer era estéril. Y nosotros sabemos que en la cultura hebrea la esterilidad tiene su connotación. La esterilidad era algo de vergüenza, de pecado, era algo que la mujer que no podía dar a luz se sentía frustrada, era como una mancha, porque es que si nosotros nos vamos al inicio de la palabra, en Bereshit nos dice la palabra que cuando el Eterno creó, hizo la creación, hizo al hombre y a la mujer, le dijo multiplicad. Cuando le dijo multiplicar y sojuzgar la tierra, que le dio esa autoridad al hombre, pero le dio a la mujer también participación de esa procreación, de tener hijos. Y la verdad que yo considero que que el anhelo de toda mujer es querer ser madre, aunque nosotros hoy en día nos damos cuenta de que a como está la humanidad hoy en día, ya las niñas, las mujeres, desde que van teniendo una edad de 12, 13, 14 años, ya ellas van diciendo, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo adopto un perro, yo me compro una mascota, yo me profesionalizo, y dejan de un lado
algo tan esencial como es la maternidad. Yo siempre he pensado que el ser madre, eso es algo que va dentro de nuestra naturaleza, porque el Padre así lo diseñó, pero con tantas cosas que se dan en las escuelas, por las redes sociales, incluso hasta en los mismos hogares donde hay ese libertinaje, las niñas dicen, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, pero tienen una vida libre, una vida desordenada. Entonces, pero acá nos damos cuenta que esta mujer dice, no tiene hijos y su esposo es anciano. Es decir, que el problema era el esposo, no sabemos el esposo por qué no pudo en su momento darle un hijo a esta mujer. Pero si analizamos algo, que a pesar de que esta mujer lo tenía todo, era importante, como se los dije, en otras versiones dice que era una mujer distinguida, una mujer de la nobleza, dice que no tenía hijos, pero ella no mostró ni al profeta Eliseo, ni en lo que resalta la escritura y lo que podemos leer de ella, extraer de ella, que esta mujer vivía amargada, que esta mujer vivía peleando, como sucedió con las otras mujeres anteriores que se dieron tantas situaciones en su vida para poder tener hijos, todas las cosas que vivieron. Esta mujer estaba tranquila, estaba en paz con lo que el Eterno le había dado, le bastaba. Era feliz, tenía shalom, era prudente. O sea, una mujer de virtud. Entonces, miremos, y su marido es anciano, y él le dijo, llámala, así que la llamó y ella se detuvo ante la puerta, ni siquiera entró, se quedó en la entrada, en el marco, eso es lo que yo puedo ver, inferir, que se quedó en la entrada, en el marco de la puerta, y él le dijo, yo pienso que Eliseo, cuando Jessie le dijo que ella no tenía hijo, eso no tuvo que haber sido de un momento, de un día para otro, que de pronto Jessie le dijo, no, ella no tiene hijo, como decía la hermana Elsa, de lo que ella pudo leer o lo que ella sabe, de que ella no tenía hijo y que el profeta Eliseo le da esa palabra a ella, le da esa promesa, que el Señor ya se lo había podido haber dicho al profeta Eliseo. Yo puedo decir eso, no lo dice la escritura, eso lo digo yo, ya, o sea, haciendo algo un poco más allá, más analítico, no quedándome encerrada en lo que, sin añadirle a la escritura, claro está, pero tuvo que haber pasado un tiempo prudente para que ya luego él le dijera que desde el momento que le da la palabra hasta la fecha le dice, de aquí a un año abrazarás un hijo. Abrazarás un hijo. Y la mujer, no, yo no lo voy a decir que fue duda. Yo digo de pronto una sorpresa para ella. Una sorpresa si mi esposo está viejo. Pero yo creo que duda no, porque esta mujer tenía el profeta ahí, sabía de todas las cosas que el profeta Eliseo hacía. Porque el Señor lo usaba, el Abba lo usaba. Entonces nos damos cuenta. Y él le dijo, para este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazará a su hijo. Ella respondió, no, Señor mío, varón del Eterno, varón de Elohim, no engañes a tu sierva. Fueron sus palabras, otra palabra sabia. No engañes a tu sierva. No se puso a decir, no, Eliseo, ¿cómo crees? No, no engañes a tu sierva. ¿Será que nos podemos nosotros identificar con esta mujer cuando tenemos un problema, una necesidad, una angustia, que a veces hasta los perritos de la casa lo saben? Yo le estoy diciendo que nosotros no compartamos con los hermanos de nuestra fe las necesidades, una petición por cualquier problema que pasemos, prueba, porque estamos para eso. La escritura también nos enseña que si alguno está enfermo, pida oración, que si tienen necesidades, oremos juntos. Nos levantemos en oración, clamando por el hermano, ayudando al hermano. Todo eso lo dice la escritura. Entonces, no estoy diciendo de que no podamos contarle a los hermanos más cercanos, a nuestros roes, a nuestros líderes. ¿Ya? ¿Por qué? A veces un consejo bueno, una oración, una palabra, todo eso nos ayuda, todo eso nos ayuda. Pero esta mujer era reservada, era prudente, era medida en sus palabras. Y yo decía cuando estaba leyendo y haciendo el estudio, y yo decía para mis adentros, Padre, háblame, háblame, porque yo soy una de las que sí habla. De las que sí habla. Y es algo que pude aprender de esta mujer. Medida con sus palabras. Entonces nos damos cuenta que no engañes a tu sierva. 1, 2, 3, 4, 5 palabritas.
igual que adelante. Lo mismo que le contestó al profeta Eliseo. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho y según en el tiempo de la vida. Mire qué hermoso. Una invitación desarrolló un milagro. Abrazó a su hijo. Se cumplió la palabra del profeta. Yo me imagino, tampoco lo cita la escritura, que ella tuvo su bebé, su niño, y que Eliseo, como era su lugar de parada, cuando iba o venía del Monte Carmelo, siempre reposaba, siempre llegaba allí, a ese lugar, vio al niño, lo vio crecer. Eso lo puedo yo, pues, analizar. No, la palabra no lo dice, pero uno también, pues tampoco podemos quedarnos en que ya Eliseo le dio la palabra, tuvo su hijo y listo. No, porque me imagino que el profeta Eliseo siguió en su vida, siguió en su rutina, lo que hacía constantemente, porque esa era su labor, la escuela de profetas de ese entonces, y él era uno de esos. Entonces nos damos cuenta que esta mujer recibió su bendición, recibió su regalo precioso. Mis amadas, píntense ustedes allá en su mente, cuál sería la felicidad de ese hombre, de ese anciano, de ese esposo. Amar más a esa mujer que una invitación y que su esposo no se negó, le permitió a ellos conformar una familia como debía ser con su hijo. Me imagino a esa mujer feliz enseñándole la emuná, explicándole las cosas y ese papá también. Fue algo maravilloso. Esta historia es maravillosa, maravillosa sobre todo porque ver todo lo que uno puede extraer de esta mujer, analizar de ella. Entonces, continuamos, mis amadas. Prudencia con aflicción y dolor. Aquí viene un tema bastante importante. Después que ella recibió ese llamado, recibió esa recompensa, pasa algo. Llega a la vida de esta mujer un dolor, una angustia, una aflicción. Pero vamos a ver cuál fue la actitud de esta mujer durante este periodo de esa aflicción. ¿Quién me lee, por favor? Shalom, mi hermana. Yo le leo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, y el niño creció, pero sucedió que un día, habiendo salido con su padre y con los segadores, dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y él dijo al siervo, llévalo a su madre. Y cuando lo hubo llevado a su madre, se sentó en sus rodillas hasta el mediodía y luego murió. Y ella subió y lo acostó en la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta tras ella, salió. Miren qué cosa tan maravillosa esta. Después que recibió su milagro, viene y sucede esto. Ay, mis amadas, ¿qué hubiesen hecho ustedes con todo esto? ¿Cómo sería esa mujer en ese momento? Pero miramos qué dice la palabra de ella, qué dice la Torá, la Taná de ella. Miren lo que dice. Por eso le coloqué ese subtítulo ahí pequeñito. Prudencia con aflicción y dolor. El niño creció, pero el niño se enfermó. Un niño normal iba con su papá. Vemos que todavía el esposo de esta mujer era un hombre activo. Dice que era anciano, pero era un hombre activo que ejercía sus labores, porque dice que el niño estaba con él en el campo, de pronto se lo llevó al campo a pasar el día o el niño lo acompañaba. No sé si ustedes tienen conocimiento, o sea, en el momento no lo alcancé a investigar, pues ahora se me viene al pensamiento, ahora que estoy pues dándole estudio. No sé cuántos años tendría el niño. Lo que sí es que el niño ya estaba grandecito, porque si su papá se lo llevó para el campo con él, junto con los segadores, es porque ya el niño estaba un poco grande, ya estaba, podemos decir, no sé, 5 o 6 años, no sabría decirle, mis amadas. Lo que sí es que el niño se enfermó, el niño ya hablaba, el niño sabía porque le dijo a su padre, mi cabeza, y él dijo al siervo, llévalo a su madre. Cuando dijo mi cabeza, se lo llevaron a su mamá. Yo leí en todo lo que estuve buscando, investigando, que el niño le pudo dar una cefalea, una migraña fuerte. Es lo que pude leer de ahí. Pero nos damos cuenta que el niño muere.
Entonces, no sé si el niño le dio un derrame, algo tuvo que haberle dado, porque el niño lo que dice es que le dio un fuerte dolor en la cabeza. Un fuerte. Cuando el niño le da el dolor de cabeza, puedo decir que estaba todavía con vida, porque el papá le dice, llévalo a su madre. Llévalo. Y el padre todo lo hace perfecto, porque qué tal que el niño se hubiese muerto en brazos del padre. Ay, Padre Santo. Pero no, vino a morir en brazos de su madre, en la misma que recibió la promesa. Al recibir la promesa, en su mismo brazo se muere esa promesa, se muere esa bendición, se muere ese regalo. Duro, ¿cierto? Triste, angustioso, doloroso. De pronto nosotros hubiésemos dado grito, hubiésemos llamado al vecino, al amigo, o hubiésemos corrido enseguida para el médico a llamar a alguien, mira que esto, que lo otro. Pero miremos cómo actuó esta mujer. Y cuando lo hubo llevado a su madre, se sentó en su rodilla hasta el mediodía, mire, y luego murió. El niño murió en horas del mediodía. El mediodía acá nosotros es 12, 1 o 2 de la tarde. Allá pues como las horas son totalmente diferentes, pero dice el mediodía. Y luego murió. Y ella subió y lo acostó en la cama del varón del Eterno, de Elohim, y cerrando la puerta tras ella salió. Mire esa prudencia de esta mujer. No se puso, no fue donde el marido a decirle, mira que el niño esto, que el niño se murió, que el niño lo otro. No, lo puso en la cama del profeta. No sabemos por qué lo puso en la cama del profeta. Podemos decir, no sé, de que pronto lo puso allá para que el papá no se diera cuenta cuando regresara. O porque ella sabía que esa habitación tenía algo especial, porque era la habitación del profeta. Y el profeta siguió llegando a esa casa, porque dice que ella colocó el niño en la habitación del profeta. Eliseo conocía a ese niño. No salió a buscar a nadie, ni a darle esa mala noticia a su esposo, ni a darse contra la cabeza, ni a malayarse, ni dice la escritura, a renegar contra el padre por esa prueba tan grande que estaba viviendo en su momento. Sigue diciendo la palabra en el 22. Diligencia y emuná. ¿Por qué le puse diligencia y emuná a estos versículos abajo? Porque ella fue diligente. Ella simplemente salió. Y mire lo que dice el 22. Luego llamó a su marido y le dijo, mándame ahora uno de los criados y una de las asnas para que pueda ir corriendo al varón de Dios y volver. No le dijo por qué, no le detalló, no le dio pormenores de nada. Simplemente le dijo, mándame uno de tus criados y mándame un asna para que pueda ir corriendo al varón de Dios y volver. Y mire pero él le preguntó, ¿por qué has de ir a él hoy? No es luna nueva, no es roscodé, no es inicio de mes, ni es Shabbat. Ella respondió, amada, respóndanme ustedes allá. ¿Qué respondió ella? Shalom. ¿Qué respondió ella? Escucho. Paz. Shalom. Shalom. Paz. Ok, mis amadas. Miren lo que por eso le puse prudencia en la aflicción, diligencia, emuná. Shalom. Shalom. Paz. Paz. Ella su pelea no era con su marido ni nada. Ella su pelea era con Eliseo. Y enalbardó el asna y dijo al siervo, arrea y anda sin detenerte, a menos que te lo diga. Y fue y llegó al varón de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su siervo, Jesse, he aquí la tsunamita. Para el profeta fue una sorpresa, pero miremos, amadas hermanas, de que el niño muere en el mediodía. Mientras ella se organiza, supongo que pasó unas horas, mientras ella organizó, buscaron el asna y eso. Si estábamos hablando que habían como 10 kilómetros, y en estos días escuchaba al hermano Benjamín en una de las enseñanzas, que había un trayecto más o menos así, como de aquí a Tumbaco, 6 kilómetros, 10 kilómetros, yo poco sé de eso. No les voy a mentir, poco sé de eso, de kilómetros, cuánto es de tiempo. Miramos entonces que vamos a poner una distancia de aquí a Tumbaco, está lejos, y en asno, en un animal. ¿A qué hora creen ustedes que esa mujer llegó donde el profeta Eliseo?
tarde, qué tiempo no había pasado que el niño había muerto. Ese niño estaba moradito, lo que sucede, post-morte. El niño estaba muerto, frío. Entonces nos damos cuenta, ella solamente respondió shalom. Y cuando llega que Eliseo la ve, el padre le oculta a Eliseo esto. No sabe qué pasa con esa mujer. Más adelante miramos a ver, pienso yo, por qué sucedió esto, que el padre le ocultó eso. Corre ahora a su encuentro y dile, ¿estás en paz? Le iba a preguntar el siervo Jesse a ella, ¿está en paz tu marido? ¿Está en paz el niño? 3 preguntas, ella, su esposo y el hijo. O sea que Eliseo continúa llegando allá. Ella respondió, mire lo que le contestó nuevamente, shalom, paz. No se detuvo a decirle a Jesse, no, Jesse, que tu maestro me dio una palabra y ahora el niño se murió. Mira lo que pasó, que no me engañó. Primero me da una alegría y ahora me la quita. Yo de tanto tiempo, imagínate, con esta felicidad que no busqué, que me la regaló, que no la pedí, que no la exigí. ¿Qué hubiese hecho ustedes, mi hermana? Entonces nos damos cuenta que ella responde, paz, shalom. Pero al llegar al monte ante el varón de Dios, ella se aferró a sus pies y Jesse se acercó para apartarla. Pero el varón de Dios dijo, déjala. Se aferró al varón de Dios. Déjala, porque su alma está en amargura. Todavía no le había dicho a Eliseo, pero ya Eliseo pudo mirar el semblante, la angustia, el dolor, mi amada, el dolor de perder ese hijo. Su alma está en amargura y Yahweh me lo ha ocultado. Miren, seguida el profeta Eliseo, Yahweh me lo ocultó y no me ha declarado. Entonces dijo a ella, ¿acaso pedí un hijo a mi señor? Reclamándole a Eliseo. Yo no pienso que fue un reclamo, simplemente le digo, ¿acaso pedí yo un hijo? Yo no te pedí esta bendición, yo no te hospedé en mi casa para que me devolvieras el favor. Yo no hice un trueco con el Señor. Yo no di esto para que fuera recíproco, lo di sin esperar nada a cambio, sin esperar nada. Y por eso es que ella le dice, ¿acaso? Pero nuevamente una palabra sabia, ¿acaso? Como quien dice, profeta, yo no te pedí esto, yo no te dije esto, yo no te hospedé en mi casa para esto. ¿Acaso pedí un hijo a mi Señor? Sabiduría nuevamente. ¿No te dije que no me engañaras? No te dije que no me engañara. Sabiduría nuevamente. La prudencia. Fue diligente porque ella fue enseguida donde tenía que ir, al profeta. Y dice, y él dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi callado en tu mano y vete. Y si alguno te encuentra, no lo salude. Si alguno te saluda, no le responda. Y pon mi callado sobre el rostro del niño. Nos damos cuenta que más adelante vemos que Jesse perdió el norte, perdió su horizonte. No sabemos si desde ya lo tenía. Aquí no dice la escritura y el Señor me guarde de añadir, pero no sabemos en ese trayecto si Jesse desobedeció al profeta, que por eso no hubo milagro, no existió el resultado que el profeta le había dicho. No sabemos si saludó a alguien porque tenía que ir mudo. No saludes, no mires a nadie, no responda. Es decir, ve a lo tuyo, ve orando, ve clamándole emuná, ve pidiéndole al Eterno que resucite ese niño cuando tú llegues. No sabemos si Jesse hizo eso o no, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que no sucedió con Jesse. Continuemos, seguimos. 30. Y dijo la madre del niño, vive Elohim y vive tu alma, que no te dejaré. Ella no le importó que le hubiese dado esas recomendaciones a Jesse. Ella dijo, no, señor, el que va conmigo eres tú. No, tú me diste la promesa, tú me respondes, Eliseo. Pero con esa prudencia, con esa diligencia, con esa emuná, con esa templanza, con ese carácter que la caracterizó, que se da uno cuenta que tenía esta mujer. Esa templanza.
Ahí podemos ver que era una mujer de carácter, porque eso es tener carácter, eso es tener templanza. Una cosa que uno aprende. Y nos damos cuenta, ya, después subió perdón, mis hermanas, y dijo, tu alma, el niño, pero no hubo ni reacción, así que volvió a su encuentro y le declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Cuánto tiempo más pasaría en todo ese trayecto, mis hermanas? Imagínense ustedes que a uno se le enferma un pelado, un hijo, y aunque está en la clínica, uno no duerme, uno está llamando, uno está pendiente. Entonces le dice el vecino, dale esto, que Julianito le dio esto, que se murió de esto, y entra la angustia, el desespero, y entonces que vamos a llamar, entonces que vamos a estar de rodillas delante del Eterno. Esta mujer fue sabia. Esta mujer vivía en emuná, en obediencia. En fe. Y miremos, cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí el jovencito muerto tendido sobre su cama. Ay, diría Eliseo, Padre, ¿por qué me ocultaste este milagro? Y ahora mando a este siervo y tampoco sucede. Dos fallas que no fueron muy favorables para el profeta Eliseo en su momento. Pero la mujer seguía confiando que si iba a buscar a Eliseo le resolvía ese problema a través de nuestro Abba. Y yo pienso que si no hubiese sucedido esa resurrección de ese niño, esa mujer hubiese seguido igual. Con su fe, disfrutó su hijo, tuvo ese disfrute, pero no era lo ideal. Sobre todo, puedo pensar de que esa felicidad que ese niño trajo a ese hombre anciano, a ese esposo, a ese varón. Nos damos cuenta aquí el milagro recompensado por su fe. ¿Cuál es ese milagro? La resurrección de ese niño, el darle vida nuevamente. Entonces entró, cerró la puerta tras ellos dos, se quedaron afuera, ninguno de los dos entró, ni la madre, ni la tsunamita, ni Jesse el siervo, y lloró a Elohim. Después subió y se echó sobre el niño y puso su boca sobre la suya, sus ojos sobre los suyos y sus manos sobre la suya. Se tendió así sobre él y la carne del niño se calentó. Es decir, que el niño estaba muerto, estaba sin vida, estaba frío. No sabemos si estaba en descomposición, pero dice que el niño, la carne empezó a calentarse. Luego volvió y caminó de un lado a otro de la casa. Después subió, se tendió sobre él y el jovencito estornudó 7 veces. No vamos a decir aquí que 7 veces porque es el número perfecto, porque no es el tema. Pero miremos aquí que 7 veces. 7 veces estornudó. 7 veces. Y el jovencito abrió sus ojos. Ay, ¿cuál sería la alegría cuando esa mamá escucharía allá afuera el estornudo de su hijo? He recibido mi milagro, he recibido nuevamente mi recompensa. Entonces llamó a Jesse y dijo, llama a esta tsunamita. La llamó pues, y cuando ella llegó, él le dijo, alza tu hijo. Ella entonces entró dentro y cayó a sus pies, postrándose en tierra. Después alzó a su hijo y salió. Qué maravilloso, mi hermano. Qué maravilloso, mi hermana. Esta mujer, durante toda esta prueba, todo lo que mostró, esa fortaleza, esa fe, esa emuná, esa obediencia. Y aquí vemos que termina todo esto de este capítulo que hemos leído esta tarde, que hemos estudiado en esta tarde. Una invitación de esta mujer desarrolló una bendición que fue puesta a prueba, pero que luego resucita, que luego llega nuevamente a vida, a esperanza. Esta mujer tenía que estar doblemente agradecida ahora con el profeta Eliseo y con el Eterno. Me imagino más su compromiso, ella y su esposo, y me imagino cuando llegó su esposo y le contaron todo. No dice la palabra, no dice que no dice eso. Pero puede ser así, mis amadas, porque eso no lo iban a ocultar. Entonces, hasta aquí vemos esto de la tsunamita. Luego pasamos
con la misma mujer, pastora, exacto. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 17. Vemos que aquí no termina la vida de ella. En el capítulo 8 de Segunda de Reyes, versículo del 1 al 17, sucede algo también en esta mujer. Pasa una segunda prueba. Pasado un tiempo, después de que resucitó al niño Eliseo. Entonces, la vida e historia de esta mujer de nombre desconocido continúa con gran recompensa y fidelidad del Eterno, restitución por obediencia y por guardar su emuná. Quiero que una hermana me lea Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1, y yo le digo hasta dónde. Amén, hermana. Adelante. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Adonai ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ok, te miremos aquí. Y Eliseo había hablado a aquella mujer a cuyo hijo había resucitado. Estamos hablando de la misma mujer sunamita, diciéndote: levántate y vete, porque llegó una escasez en esa tierra de Sunén. Llegó una escasez. Pero esta mujer escuchó, fue obediente a la voz del profeta. Seguimos, a la voz del profeta. Por 7 años le dijo el profeta Eliseo que iba a venir una situación, una hambruna. Esta mujer enseguida obedeció. No dice si el esposo la acompañó, no sabemos si el esposo todavía estaba vivo, no sabemos. Supongo que sí, que se fue con toda su gente, pero fue obediente a la voz del profeta nuevamente. Esta mujer empacó y se fue. Pero miren lo más maravilloso aquí, que esta mujer se fue para una tierra idólatra, una tierra que no gustaba del pueblo de Israel. No gustaba. Eran sus enemigos. Y mire que siga mi hermana María Victoria, el 2. Amén. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus bienes. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Continuó. Miren lo que sucede aquí. Esta mujer se fue para tierra filistea, pero sucede algo maravilloso, mis amadas, que a pesar de que ella se fue por una tierra que no era de ella, filistea, de idólatra, de pecado, de contaminación, esta mujer no se contaminó, porque yo puedo pensar que si se hubiese contaminado, hubiese perdido el norte, el horizonte de su fe, de su emuná, no se le restituye. Restitución. Fue restituida con darle vida a su hijo. Y ahora es restituida cuando Giesi le está contando al rey todo lo que el profeta Eliseo hacía. Todo lo que el profeta Eliseo hacía. Y entre eso ella venía llegando. Todo el Padre lo hace perfecto, mi hermana. No es casualidad. Todo lo hace preciso. Ni un paso más adelante, ni un paso más atrás. Eso lo hacemos nosotros. Un paso adelante, un paso atrás, un paso al costado, un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Nosotros, que nos desenfocamos de todo lo que el Padre nos ha entregado, lo que debemos de vivir. Vivir en obediencia, vivir en emuná, vivir en esa confianza en el Eterno. Esta mujer no la tuvo fácil. No la tuvo fácil. Perdió todo.
todo lo perdió. Pero resulta que en ese momento estaban contando de todas las hazañas del profeta Eliseo y llega ella y precisamente una de esas fue la resurrección de esta mujer, el darle su hijo. Y dice el rey que se le restituyera todo, casa, ganado, bienes, tierra, todo. ¡Qué bendición! Vuelvo y les repito, mis amadas, una sencilla invitación desató este milagro. El escuchar, el ser obediente a lo que el profeta, nosotros es obvio, que hoy en día no podemos estar, vamos a estar pensando que el Señor nos va a estar hablando a través de un profeta, ya nosotros no estamos en ese nivel, pero sí, cuando tenemos la obediencia y hacemos en nuestra vida rema la Torá, a los mandamientos, a los mitzvot, a lo que el Padre nos ha entregado, no tenemos que estar brincando aquí, brincando allá. Y hermanas, ni perdiéndonos de la quejilá, apartándonos del Señor, llegando después en momentos de difícil. O sea, nos perdemos, nos desconectamos de todo lo que el Padre nos está entregando en unidad dentro de la quejilá. Esta mujer fue obediente, esta mujer vivió sujeta a todo, sujeta a su esposo, sujeta al Padre, alaba, sujeta a todo. Como dijo el mismo Yeshua, en la casa de mi Padre me es necesario estar, cuando lo estaban buscando. Entonces uno de pronto, ¿dónde está la hermana? Tengo meses que no veo a la hermana. Tengo días que no veo. Hermana, esto es para reflexionar. ¿Qué podemos extraer de esta mujer? ¿Es digna de imitar o no es digna de imitar? ¿Qué me dicen ustedes, amados? Sí, amada, es una buena reflexión. Pues una mujer muy sabia, una mujer que sabía que el profeta era un varón de Dios y que debía confiar en él. Así es, así es. Entonces vamos a concluir este primer tema para darle paso al otro tema. Conclusión: confiar en nuestro Ha Elohim en momentos difíciles nos trae su shalom. Salmo 56, 3, 4, versículo 3, 4. Eso se los dejo a mi amada para que ustedes lo puedan leer. El conocer al Eterno nos conduce a la obediencia y sujeción a los esposos y semejantes. Filipenses 2, 4, Proverbio 18, 22. Hacer de la sabiduría nuestra aliada de vida. Proverbio 24, 3. Hacer de la sabiduría nuestra aliada de vida. Proverbio 24, 3. Seguimos. La sierva libre, segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27, mis amados. Ustedes, esta sí tiene nombre. La sierva libre. Seguimos. Alguien que me diga así, cortitico, una sola persona. Esta historia la encontramos en el segundo capítulo de Reyes, capítulo 5. Les hago una pregunta a cualquier hermana que me responda. ¿Qué saben ustedes de la sierva de Naamán? Una sola persona, rapidito. De las que no han participado, rapidito. Si no, continuamos. Para mí es desconocida en particular. Bueno, pero okay. Podemos continuar. Bueno, la sierva libre, una historia que da origen segunda de Reyes, capítulo 5, en la época del reinado del rey Jorán, la misma época del profeta Eliseo, de la tsunamita, y del profeta Eliseo. Bueno, aquí repetí y del profeta Eliseo, mi amada. Eso fue ya error de transcripción cuando estaba haciendo pues el estudio. Donde aún el pueblo de Israel vivía en continua guerra con los pueblos vecinos. En este relato se vislumbra la labor de unos padres, la compasión. Aquí lo que les estoy diciendo es que dentro de este relato vamos a ver la labor de unos padres, la compasión, la avaricia, un general, las personas que hacen parte de este relato, porque de la sierva de Naamán no se habla mucho, simplemente 2 frasecitas, 3 frasecitas. Un general del ejército sirio de nombre Naamán, una joven esclava
una esposa convincente, un profeta que representa la voz del Padre, que es Eliseo, los siervos sensatos del general y un alumno que no aprendió de su maestro. ¿Quién creen ustedes que es ese alumno? El siervo Jesse. Correcto. Bueno, aspectos notables de la joven sierva. Vemos aquí que esta historia narra cuando se da cuando el pueblo de Israel vivía en conflicto. Siempre nuestro pueblo de Israel ha vivido en conflicto, incluso hasta la fecha, ¿cierto? Es un pueblo que se ha levantado en guerra, que ha vivido en conflicto desde el momento que fue conformado, desde que el Padre le dio la promesa a nuestro padre Abraham, desde que lo conformó nación, han vivido en conflicto. Eso no es nuevo, eso no es desde ahora. Entonces nos damos cuenta que durante este periodo se dio una guerra y se raptan a esta niña, la secuestran y se la llevan. Una niña, no sabemos qué edad, lo que sí es que era una niña. Aspecto notable de la joven sierva, no sé cuántos años tenía, podría tener 15, 14, 16, era una adolescente, una chica, una niña. Por eso les dije cuando al inicio, vamos a hablar de dos mujeres jóvenes y una niña. Aspecto notable de la joven sierva, origen era del pueblo de Israel. Tragedia, secuestrada, separada de su familia. Valentía, mostrar su emuná, su fe. Fortaleza, coraje ante las circunstancias de su vida. Responsabilidad, servir con respeto. Miren todo lo que yo les estoy detallando aquí. A ver si nosotros encontramos esto en la juventud de hoy en día. Encontramos esto, mis amadas, en la juventud de hoy en día. Nada, amada. Diferente. Nada. No. Ténganlo ahí anotadito. Secuestrada, mostró su valentía, su fe, mostró su coraje ante la situación, su responsabilidad la hizo con respeto, su trabajo como sierva. Seguimos. Desarrollo. Leamos Segunda de Reyes 5, versículo 1. ¿Quién era Naamán? Era un general del ejército sirio. Tenemos que hablar de estos personajes para poder decir algo de la muchacha, porque ahí es donde surge la historia de ella. ¿Quién era Naamán? Un general del ejército sirio, hombre notable, rico y con poder, porque era un general del ejército, usado por el Eterno, el cual le dio muchas victorias. Con un gran problema, era leproso. ¿Quién me puede leer Segunda de Reyes 5, versículo 1? Yo le leo, hermana Será. Lea, mi hermano. Bueno, dice así la palabra. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, porque por medio de él Adonai había traído victoria a Aram. Pero aunque él era un guerrero valiente, también sufría de zarat o lepra. Sufría de lepra. ¿Cómo la ven ustedes? Allá la mujer no tenía hijos, no era estéril, pero era algo que en el contexto hebreo tiene algo significativo. Y acá, peor, amado, era leproso, mis amadas. Un hombre, era poderoso. El padre lo había usado porque le había dado muchas batallas, pero tenía lepra. Era leproso. Leproso. Pero aquí, donde ese hombre se narra la historia de esta niña que fue secuestrada, fue raptada de su familia. Una niña esclava, pero que vivía en libertad. Ténganlo ahí, pastora, para que me lea el segundo versículo. Una niña esclava, pero que vivía en libertad, a pesar que fue raptada y separada del seno de su familia. Vemos a una niña con una verdadera educación, templanza, con una seguridad y confianza en su emuná. Una joven que por su testimonio fue tenida en cuenta a la voz de sus amos. Léame, pastora, hágame el favor, de 2 al 4. Sí, señora. Ahora, en una de las incursiones al territorio de Israel, Arán se llevó cautiva a una pequeña niña, quien se hizo sirvienta para la esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora: yo quisiera que mi señor fuera al profeta de Shomrón. Él podía curar su zarat o su lepra. Y ella se fue y se lo dijo a su amo. La sirvienta de la tierra de Israel dijo:
tal y tal cosa. Miren lo que pasa aquí. La muchachita, a pesar de estar en esa condición de esclava, de sierva, no tuvo temor. Esa niña fue criada por unos buenos padres. Los padres le enseñaron a esa niña a adorar a ese verdadero Elohim, porque tenía la convicción y sabía quién era el profeta Eliseo. Es decir, que esa niña, a pesar de que fue separada de su casa, de sus padres, y la llevaron a un territorio que no era el suyo, que no pertenecía a una casa que no era su casa, que la convirtieron en esclava, la niña pudo decir a la esposa de este hombre, de este general, si él quisiera, si él pudiera, o sea, ni siquiera le dio sí fue, no, le hizo una sugerencia, una invitación a que si quería que fuera y visitara al profeta. Miren ustedes, esa niña no tuvo miedo en decir que había un Elohim. Yo pienso que el Padre por la boca de esa niña salió esa bendición que convertiría a ese hombre en un hombre que después iba a ser usado por Elohim. Entonces nos damos cuenta que una esclava, una niña esclava, mostró su emuná, mostró su fe. Hoy en día los niños no, los chicos de 14, 15 y 16 años, no, que la rebeldía, que están en la edad, que esa es la época, que los niños ahora, que como es los adolescentes, los preadolescentes, que no, que como es que en los colegios, que en las universidades, que en las instituciones, que no, que si usted lo regaña, entonces el pelo se va de la casa, porque están en la etapa de la rebeldía. No, mis amadas, en ninguna etapa de la rebeldía. Si tú eres conocedora de la palabra, si tienes la emuná en tu vida, la obediencia del Eterno, tenemos que hacer como los padres de esta niña, que le dieron una buena enseñanza, le mostraron el verdadero Elohim. Pero nosotros hoy en día no, es que es la época. Los niños van a la quejilá, los chicos, entonces todo el día pegados en el celular cuando estamos en Shabbat. Hoy en día las niñas a los 13, 14 años, 15 años, ya tienen sus maridos, hijos, y si viven dentro de sus casas, que de pronto tuvieron un hijo y regresaron a sus casas, no se sujetan a lo de su casa. Y si de pronto consiguen un trabajo, pero siguen viviendo en su casa, de los papás, no, que mi hija me ayudó para pagar esto. No, es que estás dentro de tu casa. Y así tenga un hijo. Esa es tu casa. La constitución de tu casa es la palabra del Eterno. El testimonio tuyo de vida es lo que le estás dando a tus hijos. Así de pronto ya están grandes. Entonces nos hemos enfocado a una vida y como el Estado, la sociedad ha sido tan permisivo a toda esta situación. Pero miren que esta niña no. Esta niña no. Una niña que está fuera de su casa. Una niña no tenía amargura, resentimiento, tenía la palabra del Eterno en su vida, que se la transmitió por una sugerencia a la esposa del general. Y la esposa se lo dijo. Y el general fue, sigamos leyendo, pastora. 5 Sí, hasta el 12. Bueno, el rey de Aram dijo a Naamán, ve ahora y yo te enviaré una carta al rey de Israel. Él emprendió viaje tomando con él 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 cambios de vestidura. Él le trajo al rey de Israel la carta que decía, cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado mi siervo Naamán para que cures su zarat o lepra. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó sus vestiduras y preguntó, ¿soy yo Adonai, capaz de matar y hacer vivos para que él me envíe a un hombre para curarlo de zarat? Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo, pero cuando Eliseo, el hombre de Adonai, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió el mensaje al rey, ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta, en Israel. Así que Naamán vino con caballo y carruaje y se paró
a la puerta de la casa de Elisha. Elisha envió un mensajero a él que dijo: ve y báñate en el Jordán 7 veces. Tu piel regresará a ti y tú serás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: aquí está, yo creí por seguro que él saldría personalmente, que se pararía, clamaría en el nombre de Adonai su Elohim y me meneará su mano sobre la parte enferma y así sanaría a la persona con Sarat. No soy Amán y Papar, no son Amaná, perdón, y Papar los ríos de Damesh. Mejores son todo el agua de Israel. ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y se fue enfurecido. Pero, miremos aquí. Hasta ahí, perdón. Sí, señora. Dice ahí, se fue enojado. Miremos aquí. Naamán fue lleno de presentes, fue a comprar un milagro, pero lo importante fue que escuchó la voz de la niña, una esposa convincente, la esposa lo convenció, otra mujer sabia, y que le tuvo confianza a esa niña fue niña de testimonio, porque si no, no lo hubiesen escuchado. Ese hombre escuchó la voz de su esposa. Un viaje de esperanza acompañado de presente, porque Naamán fue cargado de todo, cargado de presente. Un profeta comedido y compasivo ante su prójimo, la voz del profeta. Pero el profeta hizo lo mismo, no salió a su encuentro, mandó. Es más, el Juan del Rey primero, Naamán Juan del Rey. Y el rey dijo que no, que él iba a hacer, acaso que él era Elohim. Y que él no era Elohim. Y el profeta, que era la función de ese entonces, de ser como la mano derecha de los reinados, de decirle al rey, al que administraba, al que gobernaba: estás haciendo mal, mira esto. Era la voz de Dios. Escuchó, pero ya el padre tenía todo calculado. El padre sabía, ya la niña era la que había dado esa palabra, había hecho esa sugerencia. Y el profeta no escuchó, y lo que dijo: no, de todas maneras, el profeta lo atendió a distancia y lo mandó a bañarse. Pero Naamán, como todo persona que no conocía a pesar que quien le había dado la victoria era el Eterno, con su arrogancia no quiso obedecer. Y mira lo que yo coloqué: un profeta comedido y compasivo ante su prójimo, el profeta Eliseo. Una arrogancia, no, pastora, un momento, una arrogancia en juego que se sepulta con la obediencia. La arrogancia de Naamán se sepultó como su lepra cuando se sumergió en las aguas del río. Un río que era más sucio que el río de Siria, donde incluso hay el pastor, nuestro Roe, en Abdará pasada, precisamente hablaba algo de eso. Entonces nos damos cuenta que aquí lo que se puso en juego fue esa palabra de la niña, una mujer convincente, un hombre poderoso, como lo era Naamán, que fue, digamos, obligado a entender cuando el profeta lo manda a bañarse. Ahora sí, continuemos. Segunda de Reyes 5, 13, 26. Ya ahí terminamos. Unos criados sensatos ante el orgullo de su general. Un orgullo sometido a cada instante o paso que daba el general. Miremos aquí entonces, del 13 al 27, yo lo voy a leer, dice: pero sus criados se llegaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta, miren lo que dice esta versión: Padre mío, le dijeron a Naamán, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si tan solo te dijo: lávate y será limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva, se paró ante él y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Pero Eliseo dijo: vive el Señor, a quien sirvo, que no lo tomaré. Y aunque Naamán insistió, no aceptó ninguna coima, no aceptó ningún regalo.
ningún, no aceptó. Entonces Naamán dijo, si no quieres, te ruego que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otros dios, sino al Eterno. ¿Qué tal les parece eso, mi amado? Una obediencia, una desobediencia, un orgullo que fue sepultado, pero que en este versículo, miren lo que dice. No habrá otro Dios sino el Señor. No habrá otro Elohim sobre la casa de Naamán, sino el Elohim. No sabemos qué pasó con la sierva. No sabemos. Me imagino que no sabemos. La niña continuaría ahí, se convertiría en parte de la familia o le darían su libertad, la devolverían a su tierra. No sabemos. Lo único que sí sabemos que fue una niña sujeta a sus amos, una niña de testimonio, de obediencia. Pero que solo es esto, el Señor me perdone, que cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar y él se apoye sobre mi mano, que me perdone. Si yo también me inclino ante el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, que el Señor perdone a tu siervo. Ya estaba el temor allí. Pero miren lo que sucede. Él no recibió nada, pero lo recibió el criado. Lo recibió Jesse. Sigue diciendo la palabra, mire. Eliseo le dijo, ve en paz. Después que Naamán se había alejado cierta distancia, Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, te dijo, mi señor fue indulgente con ese sirio Naamán al rechazar lo que traía. Vive el Señor que correré tras él y tomaré de él algunas cosas. Y Jesse siguió a Naamán cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se apegó del carro para recibirlo y preguntó, ¿va bien? Él dijo, bien, mi señor. Me envía a decir, vinieron a esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 mudas de vestido. Naamán dijo, te ruego que tomes 2 talentos, y él insistió. A todos talento de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestido, los puso a cuesta de 2 de sus criados, que los llevase delante de él. Y llegando a un lugar secreto, lo tomó y guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se presentó ante su señor, delante de Eliseo, y le preguntó, ¿de dónde vienes, Jesse? Él le dijo, tu siervo no fue a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de tu carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, vestido, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas, lo que le dice Eliseo. La lepra de Naamán se te pegará a ti y tus descendientes para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Un siervo que no aprendió la lección, lo ganó la avaricia. Ya estaba desconectado de las cosas del Abba. La lepra de Naamán se le pegó. Pero aquí lo importante para resaltar fue la buena educación, la enseñanza que unos padres le enseñaron a esta niña y que los puso en ejecución, que la puso a trabajar. Qué maravillosa esta niña. De esta niña podemos aprender como padres, como abuelos, cuál es la tarea que nosotros tenemos, ya que conocemos del Eterno. Me voy para la Quejilá, pero mi hija se queda en la casa. No, ¿por qué se tiene que quedar en la casa? Mi hijo se queda en la casa. ¿Por qué se tiene que quedar en la casa? Porque ya tiene los 18 años, pero vive bajo tu techo. ¿Acaso tú no le estás dando todo? Es una pregunta que les hago, mis amadas. Para concluir, el Eterno es soberano y actúa conforme a su voluntad. Y de los más pequeños, el Padre se manifiesta. Mis amados, hasta aquí ha sido este pequeño estudio. Espero que haya sido de su agrado, de su satisfacción. Espero que hayamos aprendido, porque honestamente yo aprendí de ambas. Ambas me enseñaron mucho. Hasta de esta niña pude aprender. Así que, mis amadas, feliz tarde. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Todo muy hermoso.